quiero hacer un podcast desde bajar un poco en intensidad, con toda la humildad del mundo, a contar en una manera un poco más emocional o más humana. El precio a pagar por disfrutar de este deporte es muy alto. ¿Qué? ¿Jugabas en el Real Zaragoza? Con 14, 15 años era cadete, estaba metido en el primer equipo. Llega un momento estelar. Otín, fichado por la Juventus. Y el miedo a pedir ayuda por algo que no sabía que me estaba pasando. Lo que pasa que pronto me di cuenta de que en el fútbol no está bien visto pedir ayuda. Entonces, pues aprendí a mentir. Que yo vivía la fase previa al entreno con una ansiedad y un estrés increíble, y justo después de entrenar era como una liberación. Y no paro de ganar dinero, no paro de ascender en categorías, no paro de cada vez mi carrera profesional va en aumento, pero cada vez me siento menos yo. Nada más llegar a Turín, lo primero que hicieron fueron quitarnos nuestros nombres y ponernos el número nuestro de taquilla. ¿Cuál era tu número? El 63. ¿No te llamaban Héctor? Nada, 63. Yo creo que es despersonalizar. Pero he visto absolutamente de todo, maneras de tapar esa ansiedad brutales, juego, alcohol, sustancias, de todo. He visto cosas con muy jovencito, viendo cómo mis compañeros mayores se gestionaban emocionalmente, y todo lo que vi era una ruina. Encima, factor que acabas de apuntar que me parece esencial, el factor dinero. Pues a mí me parece una bomba de relojería. Esto fue uno de los momentos que marcaron un poco luego mi porvenir, de que podemos resolver los problemas de la calle otorgándoles a los niños un espacio seguro. El fútbol te ha hecho daño, te ha hecho mucho daño. ¿Cómo te hacía sentir esto? Nada, te hunde. Es que yo creo que como tú, que tienes la generosidad de contarlo ahora, alguien se siente identificado, está dando frutos positivos. ¿Qué hubiese necesitado yo con esta edad? Que hablo con los chicos de cosas que parece que nadie quiere hablar. El 90% que tengo no van a ser futbolistas. Pero quiero que el día de mañana, cuando hago alusión a estas últimas noticias que están saliendo, yo creo que cada vez va a haber más casos de futbolistas que agreden sexualmente a... Bienvenido, Héctor. Héctor Otín, recién llegado de Zaragoza. Encantado, Mapi. Muchas gracias por recibirme. Es un placer hablar contigo hoy, Héctor. Es un tema el que vamos a hablar contigo de total actualidad. Bueno, el fútbol realmente siempre está de actualidad. Siempre. El llamado deporte rey, que copa todos los titulares de prensa, de telediarios, la parte deportiva, siempre está, ¿no? O sea, es algo que... Pero claro, ahora en pleno mundial, pues todavía más de actualidad. Héctor. Nos volvemos futbolistas cada 4 años, ¿no? Sí. Y forofos, antes lo hablábamos, sí. Furor por la selección ahora. Yo no estoy viendo muchos partidos de este mundial. Ahora estoy de vacaciones. Necesito, y se lo digo mucho a los chicos que entreno, y luego lo hablaremos, necesito cerrar la persiana y olvidarme del fútbol durante por lo menos un mes. ¿No has visto ninguno? Sí, he visto. ¿Los 3 que han jugado hasta ahora? ¿O alguno? He visto 2, y luego este último que jugaban a las 2 de la mañana, te levantas para ver un partido y encima es un partido mediocre y dices, ya, podría haber estado durmiendo mejor. Yo, fíjate, de momento, ahora empezaré a ver en una fase un poco más avanzada. Ahora son los que molan. Es el primer mundial europeo que no he visto ninguno de la selección. Ahora ya empezaré. Bueno, como te decía, plena actualidad, vamos a hablar contigo de fútbol, pero ante todo y por encima de todo, de tu experiencia personal a través del fútbol, de tu trayectoria futbolística llena de, bueno, a nivel personal, a nivel emocional, de luces, de sombras, de altos, de bajos, toda una trayectoria humana muy interesante, Héctor. Por eso te digo que es un placer tenerte aquí, porque tienes una historia, una trayectoria realmente digna de ser contada, compartida, con esta generosidad. Héctor, te lo agradezco muchísimo. Yo de verdad te lo agradezco a ti, Mapi, que me des esta oportunidad sobre todo, para permitirme, y también me agradezco a mí, aprovecho para agradecerme a mí, que muy pocas veces me agradezco tener este momento de introspección. Al final, cuando echo la vista atrás, me puedo ver en las diferentes entrevistas, en los diferentes podcasts en los que he actuado. Pero, y como te decía antes, hoy mi objetivo es bastante diferente a lo que venía acostumbrado a hacer. Hoy quiero hacer un podcast desde bajar un poco en intensidad, ya no
luego te lo explicaré bien porque es un poco más complicado de explicar, pero no quiero impresionar, no vengo aquí a hablar de mi historia para que alguien diga, wow, este tío qué cosas más guays ha hecho. Quiero alejarme un poco de esa necesidad de validarme con el exterior y con otras personas, y hoy vengo pues con toda la humildad del mundo a contar en una manera un poco más emocional o más humana pues estos periplos por los que pasamos los deportistas de élite, que como tú bien decías son luces y sombras. Lo que les digo a los chicos siempre es: vamos a perder y vamos a fallar 10 veces más de lo que vamos a ganar, pero en el fútbol, no sé en otros deportes, pero en el fútbol esa única vez que ganas vale esas 10 derrotas por 10. Entonces es muy importante aceptar de primeras esa derrota y aceptar sobre todo eh, el hecho de dejar atrás tantas cosas. El precio a pagar por disfrutar de este deporte es muy alto, pero siempre se recompensa. Así que vengo un poquito desde ese punto y a abrirme, a conocerme un poquito más. También te decía, estoy justo en un proceso súper chulo conmigo mismo, donde me estoy descubriendo porque me he dado cuenta que me he pegado los últimos 15 años de mi vida viviendo de puertas para afuera, y ahora pues aprovecho este espacio que luego me volveré a agradecer a mí mismo. Desde luego. El hecho de poderme permitirme abrir así, que no lo hago muy frecuentemente. Pues fíjate que me parece precioso esto de agradecerse a uno mismo. Qué importante, ¿no, Héctor? Estoy aprendiendo ahora, Mapi. La verdad que estoy aprendiendo a convivir conmigo mismo. Durante muchos años siento haber vivido una vida, entre comillas, impuesta. Entonces, el cuerpo ya me ha dicho que tenía que frenar, tenía que bajar la persiana, tengo que descansar y sobre todo tengo que observarme. Estoy haciendo un trabajo muy chulo de observación y lo hago para mí. Otras veces, quizás hace 3 meses, si me hubieses preguntado esto, te hubiese dicho, quiero aprender esto para poder enseñarlo a otros. Estoy cambiando un poquito el foco de hacer las cosas para afuera para hacerlas un poquito para mí. Y la verdad que están sucediendo cosas muy chulas. El haber coincidido justo en este momento y me confirma un poco de que estoy tomando el camino más saludable ahora mismo, digamos. Cuando a veces hay hechos que coinciden o que confluyen en el mismo punto, da que pensar, ¿verdad? Quizás sí. por intuición nos dice, vas en el camino, va ocurriendo, fluye de manera como tiene que ocurrir todo. Vamos un poco a remontarnos al inicio, para que quien no te conozca y te esté escuchando ahora empiece a entender ese punto de partida. Nos remontamos a un Héctor con apenas 16 años, no habías ni cumplido los 16 si no me equivoco, Sí. que jugabas en el Real Zaragoza. Con 14, 15 años era cadete. Lo que pasa que ya estaba metido en el primer equipo. No sé si por méritos, también un poco por necesidad del club. Es que aquí se juntan muchos factores. Tienes talento, pero si necesitas esa chispa, ese algo que encienda, porque los futbolistas no nacen, digamos, necesitas a alguien que te quiera transformar en futbolista. O sea, necesitas ese entrenador aquel año que diga, este chaval puede hacerlo bien, y que te den esa oportunidad para triunfar, porque es realmente complicado y cada año se está volviendo más complicado porque el nivel está subiendo mucho. Entonces... Jugabas en el Real Zaragoza, siendo tan jovencito, por talento, porque se fijaron en ti y empezaron a moldearte como jugador. Sí, hablamos del último año, pero realmente... ¿A qué edad habías empezado? Es que es complicado porque yo soy un chico muy introvertido, un chico que le costaba mucho hablar con otros chicos, un chico que hasta los 8 años nunca dijo que quería jugar a fútbol. Yo empiezo a jugar porque el único chico con el que hablaba de mi barrio, con el único chico con el que hablaba, pues un día decidió apuntarse a jugar y de repente salió que había un chaval, bueno, el primer año no sé cuántos goles metí, igual metí 200 goles o algo así, una locura. Yo nunca había dicho que quería jugar y entonces de un año para otro empecé con 8, a los 9 años prácticamente ya tenía representante. Salgo de una familia muy poco futbolera, bueno, quitando mi abuelo Pepe que fue entrenador, mi padre no sabe lo que es un fuera de juego a día de hoy todavía, te diría. Todavía no lo ha aprendido. Y entonces te diría que ya me cogió una grúa
como si fuese un sim y ya me pusieron en la carretera del fútbol con 9, 10 años. Siendo un crío. Sí. Y ya pues no frené. O sea, sí que es verdad que talento tenía. Y me metieron ahí y yo seguí hasta que llegué al primer equipo del Zaragoza. Y de ahí llega un momento estelar, que además mirándolo de fuera es como que un chico muy joven que cumple un gran sueño. Eres fichado por un equipazo como la Juventus de Turín. Entonces tenemos a un Héctor de apenas unos 16 años, ¿no?, que ficha, titulares, opt-in, fichado por la Juventus. Vas a vivir a Italia y lo que parece, como digo, que es un gran sueño cumplido. He leído entrevistas que te han hecho en las cuales dices textualmente: cuanto más arriba llegaba, es como cuanto más triunfaba en el fútbol, más infeliz me sentía. Uh-huh. ¿Esto, Héctor, te empezó a ocurrir desde el inicio o fue algo gradual que tú empezabas a notar ahí un vacío interno? ¿Cómo te ocurrió el proceso? Es algo gradual, también te digo que es algo con lo que naces. Yo nunca deseé jugar, como te decía, nunca fue mi sueño jugar. Sí que es verdad que cuando ya me vi puesto en la carretera, pues entonces dije, oiga, que yo creo que puedo llegar a ser futbolista. Y lo conseguí. Yo creo que el problema fue, yo ya venía con una base psicológica bastante débil porque nunca había trabajado el aspecto emocional, en el Zaragoza nunca se hizo. Y yo llegué ahí con muchas expectativas, no solo mías impuestas por mí, sino por toda la gente que dejaba atrás en Zaragoza. Al final se habían creado unas expectativas muy grandes y el hecho de triunfar o de conseguir mi, entre comillas, sueño, lo único que hizo fue amplificar los problemas que yo ya venía arrastrando hacía varios años. ¿Cómo lo viviste en aquel momento? ¿Lo recuerdas de una forma muy negativa en el sentido de un proceso realmente duro para ti a nivel emocional en una edad que es plena adolescencia? Sí, he pasado por depresión, he estado medicado, he pasado por todas estas sensaciones, digamos, a priori negativas, que ahora me doy cuenta que no lo son tanto. Pero el sentimiento, yo creo, más duro, lo más duro para mí, que en mi experiencia personal, fue la incomprensión. Ya no tanto de puertas para afuera, porque ya tenía muy claro que las personas que me rodeaban solamente veían en mí un futbolista al que tenía que dar rendimiento, pero ya esa propia incomprensión mía de mí hacia mí, en estos primeros momentos de ansiedad, de estrés, de estas primeras señales de la depresión, de yo no entender estos procesos que estaba viviendo y el miedo a pedir ayuda por algo que no sabía que me estaba pasando. Yo siempre, y porque es algo que varias veces fui a preguntar ayuda, pero claro, como no sabía lo que me pasaba, yo siempre decía a mis entrenadores y a todos, les decía que estaba luchando contra algo más grande que yo, pero no sabía explicar qué era. Claro, no le sabías poner nombre. Uh-huh. Pero no obstante, de alguna manera lo sacabas fuera. Es decir, me está ocurriendo algo. Sí, sí, sí. ¿Incluso pedías ayuda? Llegué a pedir ayuda en varias ocasiones, lo que pasa que pronto me di cuenta de que en el fútbol no está bien visto pedir ayuda. Entonces, pues aprendí a mentir. Aprendí a disociar, sobre todo, a disociar. Aprendí que cuando entraba en el campo de fútbol me tenía que convertir en un soldado y cuando salía podía vivir. ¿Qué pasa? Que yo vivía la fase previa al entreno con una ansiedad y un estrés increíble y justo después de entrenar era como una liberación. Yo era futbolista que vivía en el tramo de entre un entreno y otro. Por la tarde, de la tarde a la noche estaba eufórico porque había terminado algo tan complicado a nivel emocional como era terminar el entreno y entonces pasaba de la euforia de haber terminado a la depresión de volver a empezar otra vez y llevo, pues me he pegado en ese círculo vicioso 6-7 años, por lo menos. Claro, pero entonces habías dejado de disfrutar jugando al fútbol, que también era ejerciendo tu profesión, y habías empezado a convertirte, se puede decir, en un trabajador del fútbol que sufría. Uh-huh. Sí. Ya no era un disfrute. ¿Había psicólogo en tu equipo?
Había Suele haber, creo, ¿no? Está el perfil digamos, del coach deportivo. No son, algunos sabrás que son psicólogos, otros que son mentores, pero eran trabajadores del club. Entonces ellos al final lo único que necesitaban de mí era rendimiento. Yo me acuerdo, por ejemplo, las primeras fases en Turín, con 16, 17 años, de acercarme yo al psicólogo del club y decirle pues que no sabía qué me pasaba, pero por las mañanas cuando me despertaba llorando. Y yo no sabía por qué. Y me decían que es que me faltaban vitaminas. Tómate esto, que es que igual no estás desayunando bien, o es que igual no has dormido bien. Y entonces aprendí también que esta figura del psicólogo, del coach deportivo, que no estaba para ayudarme a mí personalmente, sino para ayudar a ese otro yo, Héctor, que tenía que rendir. Estaba al final, lo que acabas de apuntar, trabajando para el club, para el equipo, e interesándose por el rendimiento del Héctor jugador, no interesándose realmente por el adolescente todavía Héctor, que estaba pasando por un duro proceso emocional. Y esto nunca te lo pusieron en valor, digamos, dijeron tu estado de ánimo de tristeza, vamos a profundizar aquí, nunca ocurrió. Aquí convergen dos cosas que creo que se retroalimentaron en su momento. Mi incapacidad para pedir ayuda, aún encima, mi incapacidad para pedir ayuda se transforma en todo todo lo contrario a lo que soy yo como persona. Me convierto en un bully. Lejos de pedir ayuda o de, como enseguida se me enseña que en el fútbol esto es una selva y que para ascender tienes que pisar el cuello de tus compañeros, como a mí me daba miedo que me viesen triste o me viesen llorar, pues me dedicaba a enfrentarme con ellos, a ser un poquito el gallo del corral. Esto Te lo que... defiendes atacando. Exacto. Y esto lo que hace es poco a poco ir erosionando tu personalidad y te saca un poquito del foco, te vas despersonalizando un poco, porque esos valores que es verdad que el fútbol te enseña, como son el compañerismo, todas las cosas que todos sabemos y que yo llevaba por bandera, luego me doy cuenta de que es muy difícil llevarlas a cabo con todas las cosas que estaba viviendo por dentro. Y era como, sé que Héctor tiene que ir por aquí, pero hay otro Héctor que me está pidiendo a gritos que vaya por aquí. Era muy complicado porque me he pegado muchos años de verdad sin saber quién era. Estabas, yo creo, con el foco totalmente perdido, ¿no? Sí, Era un Héctor perdido que no, y encima la asistencia, la ayuda psicológica no existía realmente. O sea, no había ahí un apoyo realmente emocional a nivel de lo que es la salud mental, que afortunadamente hoy se evidencia más, pero que quizás a nivel de fútbol. Pero fíjate, Héctor, en otros deportes como gimnasia rítmica, ¿quién no ha oído hablar alguna vez? La presión gigantesca a la que están sometidas, disciplinas, de dietas, de todo, y visibilizan. Pero en el fútbol yo creo que no se oye tanto esto de la salud mental. Ahora parece que está empezando un poco, ¿no?, a visibilizarse, pero cuesta porque lo que te digo, porque es que dar ese paso de decir tengo este problema, lo primero que genera en tu entrenador, yo ahora que lo veo desde el otro punto de vista del entrenador, es, hostia, yo tengo que ganar todos los partidos. Yo que me la voy a jugar con un tío que no sé si va a poder rendir o no. Está muy guay que me hayas dicho que estés mal, pero ya no me sirves. Y yo me he inmolado muchas veces, antes que preferir rendir durante todo el año, yo siempre he preferido decir, oye, no estoy bien. Que voy a estar 6 meses sin jugar, lo sé que voy a estar 6 meses sin jugar, pero había algo dentro de mí que me obligaba a decir, esto no está bien, hay algo que no está bien. Y no paro de ganar dinero, no paro de ascender en categorías, no paro de cada vez mi carrera profesional va en aumento, pero mi sentido, no lo sé, cada vez me siento menos yo. Y ya te digo, ha sido así hasta que conocí a Javier, el último psicólogo con el que he estado, que me está ayudando a dejar todas estas cosas atrás y me está ayudando a no mirar al pasado con vergüenza, que es algo que me ha pasado mucho. Me miraba, echaba atrás en el tiempo y me avergonzaba de lo que había hecho y de cómo había sido. Y ahora miro atrás y agradezco porque creo que hice algo muy complicado con las pocas herramientas que tenía, que rendí al máximo nivel estando podrido por dentro
y es algo que estoy aprendiendo a valorar ahora. Javier Tamparillas, el psicólogo al que has mencionado, Héctor, lo tuvimos aquí, estuvo aquí entrevistado en el podcast, vino de Zaragoza, que es la localidad donde tú vives, y oye, me alegro de que lo menciones y me alegro de que con él estés saliendo un poco de este proceso y te estés sirviendo, ¿no? Estar con él. Acabas de comentar una cosa, has dicho como que estabas podrido por dentro. Yo escuchándote he pensado, no, estabas roto. Eras un joven, muy jovencito adolescente, roto, fuera de tu ciudad, fuera de tu país, fuera de tu entorno familiar, porque claro, habías tenido que ir a Turín, estabas atravesando un proceso a nivel psicológico o emocional durísimo, metido. Me ha llamado la atención que antes, conversando contigo, has llegado a decir que era un poco disciplina militar. Que te he dicho, os despersonalizaban porque os asignaban un número, no os llamaban por el nombre, ¿no, Héctor? Sí, esto es algo... Es curioso, me ha llamado mucho la atención. Os llamaban por un número. Sí, y es algo que yo no he caído hasta que luego, echando la vista atrás, pues vas intentando cavar un poco de hilos. ¿Y yo por qué seré así? ¿O por qué ahora como entrenador pido estas cosas a los jugadores que yo nunca lo veía así? Y me di cuenta, nada más llegar a Turín, lo primero que hicieron fueron quitarnos nuestros nombres y ponernos el número nuestro de taquilla. ¿Cuál era tu número? El 63. ¿Y tal cual te llamaban? 63. No te llamaban Héctor. Nada, 63. Yo creo que es despersonalizar. Totalmente. No existe ya tu nombre. Y esto luego muy significativo. Esto luego lo viví también más adelante, cuando el año en el que toco fondo, digamos, a nivel emocional, que es mi año futbolístico de nivel más alto, que es cuando yo debuto en segunda división con 18 añitos recién cumplidos. Ahí es cuando toco, digamos, el cielo y el infierno a la vez, porque, claro, yo venía de Turín y venía de Zaragoza ya con un halo de jugador importante que tenía una proyección para llegar bastante alto. Estabas también convocado por la selección española. Era internacional con la selección española también. Eras internacional. Era lo que se denomina la cantera de primera línea. ¿Cómo se os denomina? No me sale ahora el nombre. Bueno, pues eso, los de mayor proyección, ¿no? Los jugadores referentes en un momento dado. Sí. ¿En qué? ¿Hablamos en los años 90 y...? Estamos hablando de... Yo llego a Turín en 2012. 2012. Tan encima veníamos de haber ganado otra competición europea y los españoles estábamos en auge. ¿Y habías jugado algún partido con la selección? De haber jugado 2 partidos internacionales contra Inglaterra y contra Alemania. Y pues eso, y iba el entrenador Manolo Jiménez, me dijo, si no te vas a Turín, el primer partido de liga contra no sé qué equipo era, en esa temporada iba a debutar como titular en el Real Zaragoza, el primer partido de liga en primera división con 16 añitos recién cumplidos. No se dio, y yo acabé en Turín por causas ajenas a mí. Y llegas ahí con, pues eso, con una presión, pero ya te digo que por muy fuerte que haya sido la presión externa, que lo fue y mucho, no es nada comparable con el... Yo he sido mi verdugo durante toda mi carrera. He tenido un diálogo interno horrible, porque desde bien pequeño automaticé, interioricé que cuando yo fallaba y me insultaba a mí mismo y mis compañeros se reían, me hacía bajar un poquito las revoluciones. Es como, vale, se está riendo aquí la gente, vuelvo a poder ser yo. Empecé tomando esto como de coña, poco a poco se va haciendo bola, al final me he castigado muchísimo a nivel psicológico. Eso probablemente es lo más duro que he vivido a lo largo de mi carrera. Ha sido enfrentarme a mí mismo y aún encima desde un punto de vista en el que yo no me quiero escuchar. Porque ahora, por ejemplo, me enfrento a mí, como te decía, en un punto de vista diferente donde me abrazo y donde me quiero y me hablo bien. Compasivo contigo mismo. Y lo otro era el diálogo interno autodestructivo. Total. Que hace estragos. Total. Es
qué me estoy diciendo a mí mismo. Y era todo toxicidad interna, ¿no, Héctor? Sí. Hoy salgo aquí, mañana estoy saliendo a caminar, salgo desde Bayona hasta Santiago, voy a hacer el Camino de Santiago y mi objetivo, esto lo hablaba con Javier, es observarme a mí para ver quién soy o qué hago cuando no tengo que demostrar nada a nadie. Vas a enfocar el Camino de Santiago como trayecto también de autoconocimiento, autoobservación. Es un trabajo de observación total, porque hasta ahora ha sido... Sale la ansiedad, todos tenemos el teléfono de un amigo, sale la ansiedad, todos tenemos una cerveza para tomarnos en un bar, sale la ansiedad... bueno, hablando de fútbol no quiero dar ejemplos ni nada, pero he visto absolutamente de todo, maneras de tapar esa ansiedad brutales, juego, alcohol, sustancias, de todo. He visto cosas con muy jovencito, viendo cómo mis compañeros mayores se gestionaban emocionalmente y todo lo que vi era una ruina. O sea, veía solamente futbolistas mayores teniendo dobles vidas, futbolistas veteranos que hacían cosas que yo no quería para mí. Entonces, ¿Y lo has visto bastante a menudo? Demasiado. Sobre todo los 2 primeros años en Turín vi cosas y hice cosas que un chico de 16 años no tiene por qué pasar por ahí. En Turín y con esa edad. ¿Y en tu andadura profesional en España también has visto conductas, bueno, ¿cómo podríamos denominar? Erráticas, autodestructivas, etcétera, en el mundo del fútbol? Sí, y ahora se empieza a ver... hago alusión a estas últimas noticias que están saliendo. Yo creo que cada vez va a haber más casos de futbolistas que agreden sexualmente a otras mujeres. Condenados. Más de uno. Y lejos de quitarle culpa o nada, empatizo mucho con este tipo de perfil porque yo me pongo en mi situación y digo, un chico de 16 años, yo cuando llego a Turín nos meten en una residencia donde entramos a entrenar a las 8, nos devuelven al hotel a las 8, no podemos salir de esa residencia, igual estás 2 o 3 meses que las únicas caras que ves que son tus compañeros, mucho dinero, un aura porque todo el mundo te conoce en la ciudad en la que estás jugando, nadie te prepara para tener relaciones sanas con otras personas y sobre todo con mujeres. Entonces, esta gente que ha hecho estas cosas, que se pudran en la cárcel. Pero hay esa parte mía de pequeño que digo, si hubiésemos o alguien nos hubiese enseñado lo que iba a venir, seguramente todas estas cosas se podrían haber evitado. Yo creo que se entiende perfectamente lo que quieres decir, creo. Es decir, tú no estás exonerando de culpa. Quien ha agredido sexualmente o quien ha hecho X cosa, ¿no? Condenado, culpable, que pague con la cárcel, Desde que pague luego. la pena impuesta, etc. Pero a la vez veo que te da como que pensar, claro, si no se cuida la salud mental de chavalillos tan jóvenes, encima, factor que acabas de apuntar que me parece esencial, el factor dinero, están ganando una barbaridad. Están teniendo la presión del estrellato, figura de élite del fútbol. Es que no hay un factor, es que hay un montón de factores. Salud mental, ¿esto qué es? Pues a mí me parece una bomba de relojería, Héctor. Sí, por eso te digo que... Me parece... Que me pongo en esos pequeños hombrecitos, en esa visión de estos chicos condenados de cuando son pequeños y me da compasión de decir, si me hubieseis tenido a mí, que es la versión que quiero ser para los chicos que entreno, si hubieseis encontrado, o si yo mismo, que yo nunca jamás he hecho ni haría nada de estas cosas, pero si hubiese encontrado esa persona que con mis otros errores, porque yo estas cosas no las he tenido, pero me he desahogado en otras cosas, ¿cuánta falta hacen estas personas que no tienen nada que ver con el fútbol? Es que yo cuando entreno a los chicos, y hay muchos papás que flipan porque igual estoy 1 hora con el chico y no hemos tocado el balón. Digo, es que no va a mejorar porque le dé más o menos bien al balón. Es que los chicos que ahora llegan y triunfan son los que están preparados emocionalmente. Tú cuidas lo que en su momento a ti no te cuidaron.
Sí, ese es mi... Y lo que provocó en tu vida una hecatombe. Porque retomando un poco, tu salida del Juventus fue mal rendimiento, o no encajas, me imagino, Esto fue uno de los momentos que marcaron un poco luego mi porvenir y, y al final te das cuenta que siempre se repiten los mismos patrones. Por eso yo entiendo a la gente que no entiende de fútbol que diga que puede ser muy diferente a lo que es la vida, la vida de la calle, pero es que a mí me ha demostrado mi experiencia personal que la vida y el fútbol, yo les intento enseñar a los chicos que los mismos problemas que tenemos en un vestuario, luego los vamos a tener fuera en la calle. Es decir, sí. En la convivencia diaria, claro, en lo cotidiano. los que jugamos a fútbol y los entrenadores tenemos ese poder y esa de que podemos resolver los problemas de la calle otorgándoles a los niños un espacio seguro para luego que estén preparados para salir. El problema, y lo que veo también en muchos chicos de mi edad que están retirados, es que han vivido tantos años en una burbuja que luego cuando salen no saben quiénes son, no saben para qué pueden aportar a la sociedad, no saben lo que sienten, los veo muy perdidos. Yo tengo amigos que han ganado muchísimo dinero con el fútbol, y los veo y digo, estás deprimido y no lo sabes. Digo, estáis deprimidos y no lo sabéis. Y es por eso que a mí la vida me está dando a entender que menos es más. Y yo he tenido esas temporadas de salir de futbolista y ahora verano en Ibiza y luego a Mykonos y luego no sé qué y no sé cuántas. Y digo, hostia, digo, no hacía más que meter mi ansiedad y mi poca autoestima debajo de la manta y ocultarlo con dinero. Algo que me pasaba a mí mucho de pequeño. Cuando empecé a disociar y a generar en mí esta fachada de futbolista de éxito, es que, claro, yo vivía la semana de lunes a viernes deprimido, como te contaba. Y luego sabía que volvía a Zaragoza el fin de semana, pero yo no podía hacerles entender a mis amigos que yo estaba reventado. Entonces, ¿qué pasaba? En el trayecto mientras yo iba volando, de repente cambiaba mi personalidad y de repente me había vuelto súper alegre, era todo fiesta, me llevaba a todos mis amigos de fiesta. Estabas haciendo un papel. Total. En realidad, estabas representando un personaje. Camuflabas la persona de Héctor, el Héctor que sufría, y te ponías la máscara de un personaje llamado Héctor, bueno, que ahí le llamaban de un número, el número que te habían asignado, pero que no era feliz. Y eso era un papel, Héctor. Sí, un papel muy largo. ¿Tu salida fue traumática para ti? ¿Te costó encajarla? ¿La salida de la Juve? Sí. Me costó... ¿Fue como otro dolor añadido, podemos decir? Fue como una afirmación de que mi valor humano estaba completamente ligado a mi valor como futbolista. Entonces, la frase del entrenador que resonará siempre en mi cabeza fue: quizás a nivel, bueno, quizás no, seguramente a nivel de talento seas uno de los 3 mejores jugadores que tenemos, pero eres una auténtica bomba de relojería en el vestuario. Dice, entonces tenemos que salvaguardar nuestra identidad como club, que yo lo entiendo, y de hecho ahora miro para atrás y las personas que más me han marcado son las que han sido tremendamente honestas conmigo. Se lo agradezco a Esta frase la agradeces. Sí. La agradezco hoy. Hace 3 meses me hundía. Por lo que te digo, porque echaba la vista atrás, para mí era vergüenza de haber sido ese Héctor que podía haber hecho tal y que se quedó a las puertas. Ha habido comentarios que me han dolido mucho. Una vez le escuché a mi madre decir que no había triunfado. Y esto fue algo que me hundió porque yo sí que considero que triunfé. Porque triunfar no es solamente salir en la tele y jugar el Mundial con España. Triunfar es, para mí, a día de hoy, se ha convertido en vivir un día completo de 24 horas sintiendo que estoy completamente alineado con mis valores. Y eso es algo que no podría haber conseguido si no hubiese pasado por todo lo que pasé.
Y fue un comentario de mi madre que me dolió, que entiendo perfectamente por qué lo dije, por qué lo dijo, Pero te hirió. pero me hirió mucho, porque al final venimos siempre a lo mismo. Mi valor, mi autovalor a mí mismo era el valor que me daban los demás. Y entonces, escuchar a mi madre decirle a otra amiga, además, oh, qué lástima que el chico no pudo triunfar, tal. Eso es algo que me dolió, pero que ahora echando la vista atrás también lo agradezco. Que... El Héctor de ahora, de hoy en día, es el producto de todo lo que has vivido como Héctor en todos los sentidos, ¿no? Es decir, el fútbol te ha hecho daño, Mucho. te ha hecho mucho daño. Mm, Pero también te ha curtido. el fútbol, lo peor que me ha dado el fútbol em, es una moneda de dos caras porque todo ese sufrimiento no hizo otra cosa que generar en mí una sensibilidad y unas ganas de trabajar con chicos como yo, con chicos que no son entendidos, con chicos que no se entienden a sí mismos, con ese chico que a priori lo ves y dices, ah, este no presta atención, este tal. Me generó una curiosidad el hecho de, conforme peor lo iba pasando, yo creo que un poco también para protegerme y quitar el foco de lo que yo estaba sintiendo, empecé a estudiar todo lo que veía alrededor. Cómo se comportan mis entrenadores, qué tipo de feedback le dan a un jugador que ellos entienden que es del que van a sacar rendimiento y el tipo de feedback que le dan a los otros jugadores que no sirven tanto para ellos. Entonces pasé olímpicamente de jugar para aprender. Esto tú lo ibas observando alrededor. Uh-huh. Tú... Yo he sido muy autocrítico conmigo, pero porque también he sido súper crítico con todos mis entrenadores, con todos. Porque algo dentro de mí decía, y a mí si me hubieses preguntado cuando estaba en Turín si iba a ser entrenador, te hubiese dicho que era lo último que haría en mi vida. Pero una vez tuve que decidir entre olvidarme del fútbol, renegar de ello y pasar página y haber probado suerte en otra cosa, que estoy seguro de que hubiese triunfado en cualquier otra cosa, o aprovechar mi propia experiencia para poder ayudar a los demás. Y no es algo que yo decidí, sino que mi cuerpo ya lo decidió hace tiempo. O sea... Te lo digo porque esta capacidad de observar, ¿no?, alrededor, de percibir, estaba creándose en ti una sensibilidad especial por el sufrimiento ajeno de otros chavales, ¿no?, de otros compañeros, por los métodos que utilizan entrenadores. Ajá. Desarrollaste un radar, una sensibilidad. Sí, sí. Y esto es lo que ejercitas hoy en día. Y esto ha sido, me imagino, a base de sufrir, tocar fondo. ¿Se puede decir, Héctor, que tocaste fondo Sí, una vez o más de una vez? muchas veces. Y eso es algo de lo que me siento tremendamente orgulloso de mí como persona, y es el hecho de demostrarme a mí mismo que tocar fondo es solamente eso, tocar fondo. ¿Cómo podrías definir? ¿Cómo podría Porque haber? es Vamos muy a... duro tocar fondo, lo que es tocar fondo. Tocar fondo para mí ha sido, a lo largo de mi experiencia profesional, he tenido bastantes crisis existenciales. La primera fue cuando llegué a Italia y me pregunté si esto lo hacía por mí o lo hacía por los demás. El problema, como te decía, es que yo nunca he sido honesto conmigo mismo, porque aprendí que lo que los demás querían para mí era lo que yo quería, no lo que yo necesitaba. Entonces, ese fue un golpe de realidad ya nada más llegar allí, de decir, esto ya no hay vuelta atrás, estás a 1000 kilómetros de tu casa, hay que tirar para adelante sí o sí. Luego, a lo largo de mi carrera, cuando te decía, probablemente uno de los mayores tocamientos de fondo fue cuando te decía antes que debuté en segunda división. Yo llegué pues con todas las tonterías de un juvenil, salido de una gran cantera, pues con el neceser debajo del brazo, con los 2 relojes, con la gorra de Louis Vuitton, con la maleta de viaje de Louis Vuitton. Y entonces caigo en un equipo que era la primera vez en su historia que jugaba en la segunda división y con jugadores que eran
y que son obreros del fútbol, ¿vale? Están jugadores talentosos, que es el 10% de los futbolistas, y luego hay un 90% de obreros del fútbol. Los currantes Los del currelas. fútbol. Y los que chupan banquillo, Exacto, a excepto niño, eso a veces es demoledor. exacto. Los niños, carne, Bueno, eso ha sido carne de otra de banquillo. las cosas. Esa es otra. El banquillo es muy duro. Muy duro. Y para niños que ven, El yo banquillo es muy nunca duro. soy el elegido. El banquillo es muy duro. Esto ocurre, ¿no? Y lo que te contaba, llegué a este equipo con toda la ilusión del mundo y el que tendría que haber sido mi mentor aquel año, que era un delantero que cobraba $500,000 aquella temporada y que ya tenía toda su carrera resuelta, pues no le debí de gustar mucho y lejos de enseñarme, pues se dedicó a humillarme. Y otra vez aquí entra el hecho de lo primero que hicieron fue quitarme el nombre. Yo soy Otín de apellido, me imagino que todos conoceréis la marca de ascensores que se llama Otis. Sí. Pues ¿Y te llamaban? yo pasé a ser de Otín, lo primero llegué, era Otis. Y empezaron, bueno, me hicieron bastantes putadas, que no hace falta. Encima son cosas normales que la gente del fútbol ve como normales. Bueno, normal, te iba a decir, es bullying. Es bullying. Es bullying puro y duro. Es que lo verán normal, pero que es bullying. Yo me acuerdo de una que me imagino que a la gente que nos escuche seguramente puede que lo haya visto, porque es algo que se hace en muchos equipos y a mí me acordaré siempre de una que tenían una caja de pelotas de ping-pong, ¿vale? De blancas, y entonces, venga, te la lanzo y me la rematas de cabeza. Y solamente nos lo hacían casualmente a los juveniles. Venga, y remate de cabeza. Y le daba la pelota de ping-pong, y le daba la pelota de ping-pong, y le daba la pelota de ping-pong. Y cuando me tocó a mí, en vez de una pelota de ping-pong era un huevo. Y entonces te lanzan el huevo, todos se ponen a reírse de ti, son pequeñas... ¿Cómo te hacía sentir esto? Nada, te hunde, te hunde. ¿Con qué edad era? 18 añitos recién cumplidos. Y eso, era el sentimiento de decir, coño, el fútbol es una familia y lo que se intenta es que el entorno sea familiar y era como, no encajo aquí. Entonces... He jugado 16 años como profesional, he pasado por 15 equipos diferentes. La media mía de cambio de equipo ha sido de un año. Entonces, cada año cambiar de ciudad, cada año cambiar de compañeros, cada año cambiar de entrenadores. Y todo esto sin saber todavía lo que me estaba pasando. Entonces era como vuelvo a empezar de cero con las ganas o con la ilusión de que por fin se arregle. Y sigue siendo lo mismo, y sigue siendo lo mismo, y sigue siendo lo mismo. Pues mira, Héctor, yo creo que en el fondo has hecho un enorme ejercicio de resistencia o resiliencia y has ido sobreviviendo en el trayecto. Sí, yo soy un superviviente del fútbol. Pues igual, como eras, yo antes, fíjate, antes de entrar aquí en la cabina de grabación, hablando un poquito de tu vida, te he dicho, Héctor, eres un superviviente. He colapsado en el campo un par de veces jugando. ¿Colapsado es desmayado o ataque de pánico? Una vez tuve un ataque de pánico jugando con el Getafe. Claro, también se junta pues eso, presión, cada vez que cambias de equipo es la presión de ese equipo nuevo más la mochila de presiones que llevas de años anteriores. Claro, la acumulada. Yo llegué a Getafe el año de la pandemia, yo estaba roto por dentro. Y en el tercer partido me acuerdo que entré para los últimos 10 minutos y yo entendí que me metían en el campo para ganar el partido. Fue entrar en el campo, no llevaba ni 30 segundos recorridos y empecé a notar como un balón, una pelota se me hinchaba en el tórax y aún encima veía que todos mis compañeros iban el doble de rápido que yo. ¿Te faltaba oxígeno? Sí. Igual. Y aguanté 10 minutos, no sé cómo lo hice, aguanté 10 minutos que tuve que dar pena en el campo porque es que no sabía ni dónde estaba. Cada vez lo veía todo más negro, se iba diluyendo todo y cuando pitó el árbitro me desplomé en el campo y me desperté en el hospital, estaba el segundo entrenador ahí a mi lado y lo primero que le dije otra vez fue estoy peleando contra algo que no sé qué es, que es muchísimo más grande que yo. Y me dijo mi segundo entrenador en ese momento, no es momento para hablar de fútbol, hablaremos en otro momento. Y dije, vale, pues otra vez no es el momento de hablar de esto. Pues me lo guardaré.
una vez más, guardado dentro, sin poder exteriorizarlo y sin nadie que te ponga en valor esa emoción. Lo más duro es la incomprensión. Fue increciendo hasta que yo sin quererlo y esto es curioso porque esto es algo, me gusta tener estas conversaciones porque voy haciendo introspección y me voy dando cuenta de cosas. Yo soy una persona que no es capaz de llorar sola, ¿vale? Por muy mal que esté y por mucho que se me cayesen las paredes encima, no era capaz ni a mí mismo de exteriorizar mis propias emociones porque seguía haciendo un papel. Tú no puedes llorar. ¿Cómo vas a llorar? No puedes llorar. Y por un bloqueo ¿Y sabes cuándo lloraba? ¿Cuándo? Cuando veía, por ejemplo, los programas estos de Tú sí que vales y cuando veía niños haciendo o cumpliendo su sueño y rompía a llorar. Se abría el dique de contención. Cuando veía niños que estaban disfrutando de lo que hacían. Te tocaba la fibra emocional, soltabas ahí, ¿no? Mira, te venía bien para soltar. Y me estoy dando cuenta de esto ahora mismo, ¿eh? Porque hubo muchas temporadas muy oscuras de bloqueo emocional, Es que da la impresión, Héctor, de que esta incomprensión del entorno, esta poca validación, te diría, pero claro, al final, ¿de qué hablamos? Del no atender a la salud emocional, a la salud mental de los jugadores de fútbol, ¿no? O al menos de jugadores porque es evidente que eres una persona muy sensible y que necesitas el exteriorizar, pero como tú, habrá tantos, claro. Y muy observador, muy de puertas adentro también, ¿no? Tu propio mundo interior. Entonces, claro, no se valida. Pero es que yo creo que como tú, que tienes la generosidad de contarlo ahora y que quién sabe si oyéndote alguien se siente identificado, pero como tú probablemente habrá más de una historia que igual nunca se ha llegado a comentar. No jugadores de fútbol que en teoría dices, no, fracasó. No, es que igual vivió un infierno emocional. ¿Tú crees que es peor la exigencia del club o del equipo, entrenador, presidente del club, etcétera? La exigencia que también puede haber de familia, amigos que tenemos aquí a un jugador de élite y es nuestro colega, seguidores, ¿no? Todo esto o la propia autoexigencia. Yo creo que la autoexigencia es un amplificador, como hablábamos antes, de todo el ruido externo. Y es un amplificador si no se entiende por lo que es. Yo hay muchos chicos que se lo digo, incluso ahora antes de hacer este podcast estaba muy nervioso y estaba muy agitado. Sí, me lo has comentado además. Y además me has dicho que no sabes exactamente el por qué. Sí que lo sé, a ver, no sé con precisión, pero me observo y sé que, por ejemplo, pues sé que estoy nervioso, perdido porque mañana empiezo una aventura de 1000 kilómetros. Mi cuerpo sabía que hoy me iba a exponer y que iba a contar unas cosas que no estoy acostumbrado a contar y mi cuerpo ya se estaba preparando un poco emocionalmente para poderme abrir ahora. La presión del club puede machacar y puede molestar, pero es tu propia cabeza. En mi caso en particular no tengo ninguna duda y contra más chicos voy conociendo y contra más chicos estoy ayudando, somos nuestro peor enemigo, pero es que podemos ser nuestro mejor amigo. Claro, pero es lo difícil. Es lo difícil. Ahí hay un trabajo enorme. Y ahora, si puedo, hago un pequeño paréntesis como trabajo, mi manera de trabajar con los chicos. Si me permites, es que lo quiero, me parece tan relevante y tan importante. Tú ahora entrenas a niños, niñas, jóvenes, creo que antes lo hemos mencionado, pero has fundado Elástica Food Academy. Esta es tu camiseta oficial. Uh-huh. Que por cierto, muchas gracias, que me has traído esta para mí y me encanta. El color que has elegido, el símbolo, el nombre, todo. Entonces, todo este paso, la travesía por el desierto de Héctor Otín, se está ahora dando frutos positivos, podemos decir, en tu labor de entrenador, uh-huh. En la que cuidas muchísimo, me imagino, la salud emocional que ya antes has apuntado. Pero cuéntanos un poco de todo este proyecto.
Este proyecto nace, como te decía, cuando todavía era futbolista y yo ya empezaba a ver cuál iba a ser mi siguiente paso. Como te dije, en un principio nunca jamás pensé que iba a querer entrenar. Pero poco a poco, pues gracias a un gran entrenador que tuve, que hasta hace poco, bueno, y sigue siendo el segundo de Arbeloa, hasta hace nada era el segundo entrenador del Real Madrid, Juli Carmona, que te mando un abrazo muy fuerte, amigo, que es un orgullo que me haya entrenado este hombre, la verdad. Y me pinchó un poquito porque ya vio en mí esta sensibilidad para tratar con los chicos y tal, y fue el que me incitó un poco a estudiar primero el curso de entrenador y luego al querer emprender en este nuevo trabajo que tengo ahora, parte de una premisa muy fácil, que es ¿qué hubiese necesitado yo con esta edad? Claro. Yo siempre le digo a los papás, así un poco a modo de broma, que, que me están pagando por entrenarme a mí mismo. O sea, yo cuando veo a un chico me estoy viendo a mí. No hago diferencias entre chico, chica, edad, más, menos, talento, más, menos. Dejo todo eso a un lado y lo primero que intento es conectar con el chico. ¿Quién mejor que tú, que sabes muy bien lo que te faltó Exacto. y lo que te hubiera ayudado y lo que les puede ayudar? Exacto. ¿Quién Y mejor? entonces mi trabajo con ellos, yo lo vendo como si fuese una tecnificación, porque es lo que la gente acostumbra y conoce, que es pues el chico tiene su equipo y luego una vez a la semana viene conmigo. Yo salgo de todas las tecnificaciones habidas y por haber de Zaragoza y todas eran iguales. Muchos chicos con un solo monitor, yo me sentía obligado a hacer esas tecnificaciones y entonces intento tirar para atrás y mi objetivo es, y se lo digo a los chicos el primer día, y es que cuando se monten en el coche tengan ganas de venir a entrenar. Yo me acuerdo cuando iba a la ciudad deportiva del Real Zaragoza, tenía un trayecto de 15 minutos en coche y yo, en cuanto me montaba en el coche, me dormía, porque no quería ir a entrenar. Y entonces qué significativo. y esto me pasaba también al terminar los partidos. Como estaba tan nervioso y seguramente cuando un partido no iba bien o lo que fuese, era capaz de quedarme dormido en 30 segundos para no tener que exponerme ni hablar con nadie ni dar explicaciones. Una habilidad que me enseñó el fútbol. Te apagabas. Me apagaba totalmente. Tu cerebro desconectaba. Y entonces parto de ahí, de que el chico en cuanto se monte en el coche tenga ilusión por venir. Y con cada chico es que hago un trabajo totalmente diferente. Por eso los papás me preguntan, oye, ¿y cómo haces? No te lo puedo explicar. Primero necesito entender a tu chico y que tu chico se quiera dejar ayudar. Y a partir de ahí creo que tengo la capacidad de hacer que los jugadores rindan estando contentos de lo que hacen. No solo miras en global tu equipo, digamos, al que tú entrenas, de niños, de jóvenes, de niñas. Personalizas mucho, ¿no? Sí, yo de hecho ya no entreno en ningún equipo porque justo para esto, para poder... Más que equipo me refiero al global. Exacto. No, vas a cada niño. ¿Cómo es cada niño? Cada niño es diferente, pero al final me doy cuenta de que, claro, yo no soy ni psicólogo ni trato de serlo. Yo lo único que intento es, con esa sensibilidad que el fútbol me ha dado, anteponerme a problemas que van a suceder por el tipo de perfil de chico que tengo. Hay chicos que no saben gestionar la frustración o la ansiedad. Y entonces yo para estos chicos tengo un entreno, por ejemplo, que es muy sencillo, que es ponerle a 30 metros a intentar marcar gol en una portería que es enana. Es prácticamente imposible, me cuesta a mí horrores hacerlo. Y lo tengo, y lo tengo, y lo tengo, y lo tengo. Y yo lo único que hago es observar cómo se comporta él cuando está ante ese problema que no es capaz de resolver. Yo ya sé que tú no puedes hacer ese gol. Solamente quiero ver cómo te comportas cuando te estás dando cuenta de que no eres capaz de hacerlo. La frustración. Y entonces ahí entro yo. Lo que les puedo enseñar a nivel técnico, pues también es la experiencia de un jugador que técnicamente era muy bueno técnicamente, he sido muy bueno y he sido también muy sensible en entender los movimientos del cuerpo. Creo que llego y que calo muy hondo en los chicos porque les explico herramientas funcionales de... El balón no va para allí porque tu pie de apoyo estaba mirando para allá. Tus hombros también te ayudan a generar ángulos. Les hablo de un fútbol que ellos todavía no han escuchado y que yo cuando he ido creciendo tampoco lo he escuchado. Hago referencia otra vez a Javier en este sentido de que me considero el antifutbolista.
porque hablo con los chicos de cosas que parece que nadie quiere hablar. Y cada vez me voy dando más cuenta de que no es que no se quieran hablar, sino de que la gente da por bueno lo que se ha venido haciendo siempre. Y eso lo único que hace es retrasarnos a los demás que queremos innovar o traer algo Tú vas diferente. más allá. A mí que el chico, yo sé que los chicos, el 90% que tengo, no van a ser futbolistas. Pero quiero que el día de mañana cuando dejen de jugar, no miren atrás y piensen que han perdido el tiempo, sino que digan, hostia, este chaval no solamente me quería ayudar a que le pegase mejor el balón, sino que me estaba ayudando a cómo afrontar todas estas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol y que no voy a saber cómo gestionar. Y eso es lo que para mí es dinero. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que intentas potenciar en ellos, fomentar, potenciar, y qué es lo que intentas evitarles? Intento fomentar en ellos el hecho de saber diferenciar muy bien valor personal como valor profesional. Eso es la base de mi trabajo y de Elástica, es hacerles entender que no necesitan demostrar nada a nadie para que se les quiera, ¿sí? Que fallando les van a querer igual, sus padres o la gente que de verdad les tiene que querer les van a querer igual por fallar, por hacer un mal partido, por lo que sea. ¿Y qué es lo que les quiero evitar? No les quiero evitar nada. Quiero que lo vivan, pero con unas herramientas de las cuales yo no dispuse y que me hubiesen cambiado drásticamente el porvenir de las cosas. Claro. No quiero evitarles nada. Y esto se lo tengo que agradecer encarecidamente a mi padre, que gracias a Dios nunca se opuso a nada de lo que yo dije, que ahora ha hecho la vista atrás. El fútbol me ha dejado heridas que todavía estoy tratando de entender. Yo tengo una herida autoinfligida, yo creo, de abandono, y es que cuando llegué ahí a Turín me superó tanto y me vi tan alejado de mis padres como que les culpé a ellos sin yo querer el hecho de cómo habéis permitido que yo me pueda llegar a sentir así. Esto es algo que ha sido muy duro para toda la familia, no solo para mí. Mi hermana mayor también ha cargado con esto durante muchos años. Y es lo peor que te deja, es lo peor que te deja el deporte, ya no solamente el fútbol, sino yo creo que lo peor que compartimos las personas que hemos jugado a deportes a alto nivel es lo que te aleja de las cosas que realmente te hacen bien. A mí el fútbol me alejó mucho de mi familia. Distancia física, pero también emocional. Y es algo que quiero trabajar desde hoy. Y en el futuro quiero arreglar, no arreglar porque no hay nada que arreglar, pero creo que tengo unas conversaciones pendientes con mis padres y con mi hermana para hacerles entender que no volvería atrás en el tiempo por nada del mundo y que me volvería a equivocar seguramente en las cosas que hice y que les agradezco muchísimo el hecho de que me dejasen vivir mi vida a mi manera. Y eso... Pues sí, Héctor, porque al final has y continúas viviendo tu propia vida, en lo positivo, en lo negativo, en lo que te ha hecho sufrir, padecer, pero que también lo que te ha hecho, como decía antes, llegar hoy hasta aquí, reconstruirte, conocerte, proyectarte ahora, ayudando a niños y a jóvenes, que es muy importante. ¿Quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú, Héctor? Claro, ¿cómo trabajas con las familias? Porque son esenciales, por ejemplo, en un niño de 8 años, de 12, en un adolescente de 14 o 15. Igual, ¿qué le dirías a una familia que tiene un hijo o una hija también? El fútbol femenino ahora ha costado visibilizarlo, pero ahí están Sí. en auge, les hacen un huequito los telediarios. Ujú. Eso ya hay un antes y un después, ¿no? Mérito propio enorme de las jugadoras. ¿Qué le dirías a una familia, Héctor, que tiene un hijo o una hija que es bueno en fútbol, que tiene talento, o que incluso el propio padre o la madre, la propia familia, empiezan a soñar con un hijo en primera división, en un equipazo? ¿Qué les dirías? Lo mismo que les digo a los chicos en las primeras sesiones que tengo con ellos, que tienen que estar dispuestos a pagar el precio. Yo se lo aviso a todos los papás, a todas las mamás, a los chicos,
Y es algo que en un futuro me gustaría que esta pregunta a los papás se la pudiese responder directamente mi madre, ¿vale? Porque yo puedo darles una impresión desde el punto de vista del propio futbolista y yo le puedo decir a los papás pues que tengan paciencia, que no intenten saltarse pasos, sobre todo que no les quiten etapas de la vida a los chicos que tienen que vivir. Uno de mis grandes problemas fue que me salté la adolescencia por completo. Entonces, el que va a ser futbolista lo va a ser este año y lo va a ser el año que viene. Hay muchas familias que, es que este año nos ha llamado este equipo, es que igual ya el año que viene, si el chico ha de ser futbolista, lo va a ser. Es que lo va a ser. Pero aquí me gustaría que entrase mi madre, porque la que ha vivido esto desde dentro y la que lo ha sufrido es mi madre. Yo me acuerdo, cuando venía hacia aquí, me acuerdo de una anécdota muy dolorosa y que, pues, decirlo también me ayuda a procesarlo. Era tal la vergüenza que yo sentía cuando mis padres me venían a ver y yo, por ejemplo, estaba en el banquillo. Ese sentimiento de haberles fallado, de no ser suficiente, de que ellos habían puesto tanto empeño y llegaban y yo estaba en el banquillo. Una vez que vinieron a verme, yo salí desde el banquillo, salí tan nervioso que encima me expulsé a mí mismo de una patada que metí a destiempo. Y al terminar el partido, como no podía mirar a mis padres a los ojos, les saqué 2 billetes de avión y los mandé de vuelta para casa. Y eso habla un poco de la fuerza que tienen estas emociones mal gestionadas, Sí. que es que arrasa con todo. Me imagino, Héctor, que al no exteriorizarlo tú, claro, no lo podían hablar contigo. Claro. Quedaba sin cubrir el tema. Lo que te tuvo que hacer sufrir. Y a ellos también. Sí, ¿no? O sea, no me extraña que digas que os aceptó también. Mi madre... Tu madre lo ha hoy en pasado día, muy mal. ¿cómo vive este proceso? Bueno, tu madre y tu padre, pero bueno, este proceso tuyo de reconstrucción personal hasta llegar al día de hoy. Mi madre ha llegado ya al punto de que le dé absolutamente igual lo que haga, solamente quiere que yo sea feliz. Ya está en el punto de Quiero ver a mi no hijo tengo tranquilo no tengo y- más fuerza para proyectar Claro. a mi hijo haciendo esto o lo otro. No, Solo le quedan fuerzas para mirarme a los ojos cuando le doy los buenos días y ver que yo estoy contento. Y eso Que ya- a ella le da fuerzas Claro. para continuar. Mira, el mero hecho de que digas solo le quedan fuerzas o no tiene ya fuerzas, ya indica el nivel de angustia también que ha tenido que tener, ¿no? Claro. A mí me duele mucho el que no me haya dolido tanto estos años, porque al final esto es un trabajo que te obliga a ser extremadamente egoísta. Y quizás si no hubiese pasado por esto, tendría 40 años y jamás me hubiese parado a pensar en lo que he provocado, no en lo que he provocado yo directamente, sino en lo que el fútbol ha provocado en mi unidad familiar. Y ya no lo digo desde la pena, lo digo, crece dentro de mí un sentimiento de ilusión, de saber que está en mi mano el hecho de poder arreglar esto. Claro que sí. De hecho, ya lo estás arreglando, Héctor. Es que fíjate, solo con que tus padres te vean lo que dices, esta reconstrucción personal enorme. Este Héctor ayudando a que otros jugadores infantiles, juveniles, tengan herramientas de gestión emocional, a mí me parece útil, precioso, me parece incluso un foco vital, ¿no? ¿Sientes que te da como ese foco vital de proyecto precioso? Sí, creo que está súper alineado todo. Creo que he sabido sacar el máximo partido de mi carrera futbolística para poder hacer este trabajo tal y como lo hago ahora. Entonces, vuelvo a repetir, ¿repetiría las mismas cosas que he hecho aún sabiendo que no voy a jugar un mundial? Eso es muy importante. De hecho, enlazando con esto, te diría, años atrás, Héctor, fichaje en la Juventus de Turín, ¿volverías a fichar? Sí. Sin duda. Sí, porque... A pesar de todo... Sabes que uno de los grandes problemas que he tenido y por lo que me está ayudando mucho Javier era que, claro, mi cerebro ya llegó a un punto donde ya no podía soportar tantas emociones tan negativas y entonces cada día era como un reseteo. Yo empezaba el día y no me acordaba prácticamente de nada de lo que había pasado con anterioridad.
Y esto es algo que me ha ido pasando hasta tal punto pues que ahora me preguntas lo que he comido hace 2 horas y igual no me acuerdo. Pero gracias a Javier, gracias al empezar a trabajar con un diario, no tanto de, oye, he hecho la compra, sino de cómo me he sentido por la mañana, cómo me estoy sintiendo por la tarde y cómo me he sentido por la noche. Me estoy dando cuenta y un trabajo muy importante que llevo haciendo estos últimos meses es darme cuenta de que yo no soy ni mis emociones, no soy mis pensamientos y más allá de ello, soy capaz de levantarme con ansiedad. Cuando antes pensaba que cuando antes me levantaba con ansiedad el día iba a ser terrorífico, ahora me doy cuenta de que soy capaz de levantarme con ansiedad y soy capaz de terminar el día súper orgulloso de haber estado alineado con mis valores. Y esto es algo que le doy mucho valor porque nunca lo había conseguido hacer. Para mí antes era me levantaba llorando, todo el día voy a llorar. Y ahora es como observo, no tomo ese impulso, sobre todo ahora estoy intentando entender de dónde me viene ese impulso. Y ahora estoy entendiendo que cuando tengo, por ejemplo, nervios o tengo ganas estoy con gente y me dan ganas de fumarme un cigarrillo, me observo y digo, esto es soledad, que lo quiero rellenar, o esto es necesidad de validación. A veces cuando estoy hablando en una mesa y hay mujeres y tienes esa sensación de qué estarán pensando de mí, les estaré gustando, estaré siendo suficiente, no estaré siendo suficiente. Eso es una carga energética y mental con la que he vivido durante 15 años y ahora digo, pero que yo no tengo que demostrar nada a nadie, que es que les podrá gustar más, menos mi historia, pero es que eso no me puede condicionar. Te observas como desde fuera Uh-huh. y tu línea de pensamiento, y eso es realmente muy útil. Y es algo que estoy aprendiendo a hacer. Creo que he tenido la capacidad de hacerlo siempre, pero nunca me había escuchado. Pero ahora lo estás haciendo. Ahora lo estoy haciendo, ¿no? Y bueno, es que me has pillado, te lo decía antes, me has pillado en un momento precioso, porque justo acabo de salir también de una ruptura que ha sido increíble en cuanto a nivel de crecimiento personal, de darme cuenta de viejos patrones que repetía, parejas, amigos, familia, siempre lo mismo y nunca es lo de fuera, siempre soy yo. Entonces, me pillas en un momento genial, me pillas en un momento que, como te decía, dentro de 24 horas voy a estar poniéndome al límite para ver cómo me comporto cuando no hay nadie mirándome, cuando no hay nadie al que yo tenga que impresionar, que parece que estos últimos 15 años de vida he vivido para impresionar a la gente y para que la gente dijese, wow, Héctor Otín, que... Paso. Y ahora vives para ti. Ahora, en la reconstrucción de la persona que se llama Héctor Otín. Total. Ni futbolista, ni exfutbolista, ni entrenador, ni nada de nada. A pesar de todo, ¿te sigue gustando el fútbol? ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? En general, aparte de tu historia personal y profesional, lo que más y lo que menos te gusta del fútbol. Lo que más me ha gustado siempre, aparte de esta respuesta típica que te dicen, no, las personas que he encontrado. Obviamente he encontrado personas que me voy a llevar para el resto de mi vida. Una de las cosas que más me gustaban del fútbol y que ahora me pasa también, ahora te explicaré la diferencia como entrenador, era que yo cada año era plausible, se podía tocar y yo podía ver que cada año mejoraba y que cada año evolucionaba y que cada año era mejor. Y ese afán de superación que todos los chicos que quieran competir en cualquier deporte necesitan tener. Y encima es que yo lo percibía. Era capaz de darme cuenta conforme iba subiendo de nivel. Subí, hasta que mi cabeza me dijo que no podía subir más. Y ahora me estoy dando cuenta de que no estoy subiendo técnicamente, pero me estoy dando cuenta de que estoy subiendo en sensibilidad, en inteligencia, en el poder regularme emocionalmente a mí mismo, y ahora vuelvo a tener esa sensación de que cada mes que pasa, cada niño con el que trabajo y consigo ayudarle a superar cualquier cosa, me va haciendo mejor y eso es el motor interno que me ayuda a seguir adelante. Esa es la gratificación a nivel de humano, ¿no? De calidad humana y de un entorno en el que cuidas mucho el trato humano. Bueno, es que me imagino que tiene que ser para ti ver un niño al que le estás aportando esto, ¿no?
tiene que ser para ti súper especial, Héctor. He conseguido, esta temporada ha sido muy gratificante porque he conseguido ayudar a 3 chicos que ya te digo que también hay que agradecer a sus entrenadores de sus equipos y que no soy yo solamente el único que, Sí. pero bueno, he puesto mi granito de arena. 3 chicos que este año estaban en mi escuela han fichado por 3 canteras profesionales, Valencia y Atlético de Madrid. Siempre utilizo luego hago vídeos para decir, para presentarlos y tal, oye, que este chico se va al Valencia, tal. Pues ese medio minuto que tienen al final los chicos, que no está para nada programado, que sale de ellos, y que todos digan lo mismo, que es, no solamente me ayudaste a mejorar como futbolista, sino que me hiciste mejor persona. Claro, ahí está, claro. Eso es... Totalmente. Eso es lo que marca la diferencia, Héctor. Sí. Vamos terminando ya. Una pregunta, ¿qué le dirías al Héctor el Héctor de cuando tenías 16, 18 años de edad? Lo primero, una respuesta para mí personal, para mi Héctor de 16 años y luego algo que les diría a otros chavales que puedan tener la misma edad y se encuentren en una situación parecida. De mí para mí, muy personal, es que, ya lo he dicho antes, que no tienes que hacer nada para merecer el cariño de la gente, que no es necesario que marques goles ni que seas buen futbolista para que la gente te quiera. Y para el resto de chicos que puedan estar pasando por una situación parecida, les diría que no esperen a que llegue ese contrato o que no esperen a que llegue ese momento en debutar en primera, que no esperen a que les llegue ese patrocinio, que si están a punto de llegar y sienten que algo no está yendo como tiene que ir, que no esperen que llegar vaya a resolver ese problema, porque llegar solamente va a amplificar lo que tú no te estás diciendo a ti mismo. Entonces, si sientes que algo no funciona y estás ahí, yo lo tenía aquí, lo notaba, pero sentía que algo no iba bien. Y pedir ayuda demuestra una valentía Totalmente. que yo no tuve, que tengo ahora y que le pido a los chavales, yo se lo digo a los chavales que entreno, digo, yo no quiero llamaros, no quiero hablar con vosotros después de que hayáis metido 3 goles en un partido. Quiero que me llaméis cuando se os esté cayendo la habitación encima, no sepáis con quién hablar. Quiero que me utilicéis para eso, porque para eso estoy. Qué bien que te tienen ahí, Héctor. A ver si me hacen caso y me utilizan alguno. Escucha, que no es que no tuvieras valentía, que es que a lo mejor no tenías las herramientas necesarias para poder pedir activamente ayuda. Sí, sobre todo para... A veces uno no es que sea cobarde o no, es que no tiene herramientas de gestión y hay que proporcionarle lo que herramientas, yo ¿no? veo mucha diferencia en yo como jugador a yo como ahora entrenador es que yo como jugador entendía que hablaba un idioma totalmente diferente a aquellas personas que me intentaban ayudar, Claro. Entrenadores, compañeros, psicólogos. Y yo como entrenador, mi trabajo es hablar, lo primero que hago es hablar tu idioma. Esto lo decía también Javier cuando hablaba de técnicas para hablar con chicos más jóvenes. Alguna vez tengo que decir algún taco, pero porque lo primero que necesito es ponerme a tu altura, que es lo que muchos entrenadores no entienden. Muchos entrenadores que entienden que para ellos poder ser respetados necesitan estar por encima del jugador. Tienes que estar a la misma altura, tienes que hablar su mismo idioma y tienes que hacer que él mismo tenga ganas de luchar por ti. No le puedes imponer, venir aquí a luchar porque yo tengo razón y yo tengo la verdad. Que así es como funcionan, por desgracia, gran parte de los entrenadores. Yo voy con mi modelo de juego hasta el fin del mundo. Si te quieres subir en el barco, bien. Y los que no se puedan subir en el barco, que les den. Es que, claro, en el mundillo estelar de los entrenadores, es que, chicos, ¿sabes qué se me está ocurriendo al escucharte? Que de verdad no me extraña que haya jugadores de fútbol que les ponen en un micro, en una rueda de prensa y se quedan como bloqueados, ¿no? Claro, porque no puedes hablar. Oyéndote, Héctor, es que me ha venido esta imagen típica. Yo misma alguna vez he dicho qué poca soltura tienen, ¿no?, los jugadores de fútbol. No, es que igual están bloqueados. Claro. Sin querer culpar ni criminalizar a nadie, pero claro, la presión del entrenador, la falta de cuidado de esa salud mental emocional, es que no me extraña. ¿Alguna vez se bloquean ante el micro? Yo siempre he intentado salirme de esto. Siempre. ¿Lo pasáis mal, por ejemplo? Cuando te en toca una rueda hablar de prensa, delante de la prensa, con el micro delante. En mi caso no. Es como un bloqueo generalizado. Claro, es que no puedes decir realmente lo que piensas. Porque es lo que dices tú, tienes que anteponer lo que dice el entrenador.
los valores del club, tu propia imagen, que es algo que los chicos no entienden y es algo que es lo primero que hay que enseñarles a los chicos cuando empiezan a jugar. Y es, en el fútbol tardas un segundo en que te etiqueten por lo malo que haces y tardas 15 años en quitarte esa etiqueta. A mí se me puso con 16 años una etiqueta de un chico que era alborotador. La bomba de relojería del vestuario. Y eso ya no te lo quitas. Y yo no era una bomba de relojería como tal. Era un chico incomprendido, muy curioso, que estaba siempre y se sentía encerrado, porque además cuando yo llegué a Turín, pocos años se habían muerto 2 chicos del equipo. Entonces eso era literalmente una cárcel de menores. Entonces yo necesitaba salir, necesitaba ver la ciudad, necesitaba coger el metro, necesitaba experimentar, necesitaba fundirme un poco con la cultura de allí. Y era todo negativas. Y campo, y cama, y fútbol, y tal, y no sé qué. Yo decía, pero... Disciplina marcial. Digo, me encanta jugar. Futbolística, me encanta marcial. jugar, pero me niego a que se me vea solamente como un futbolista. Claro. Soy más que eso. Claro. Pero no te dejan. Y habrá quien, bueno, se adapte mejor a esa disciplina casi militar, y habrá algún chaval como tú, sensible o más rebelde, etcétera, pues que no se adapte tan bien. Pero, y todo lo que no sabremos de la cara oculta del fútbol, ¿no, Héctor? De la cara B o la cara oculta, o la cara menos conocida, pero que existe ahí. Hablando con Javier me decía... A lo mejor solo Cristiano Ronaldo va a una rueda de prensa y dice, Coca-Cola no, mala, agua. Se permite incluso ningunear una marca, pero pocos como él, muy pocos como él tienen esa libertad. Javier lo hablaba con Javier cuando preparábamos en la última sesión, que sabía que iba a venir aquí al podcast, y me decía... Dice, no hace falta que cuentes todo, ¿eh? No hace falta que cuentes todo. Dice, con lo que sabes que puedes contar, eso es suficiente. Yo te agradezco muchísimo todo lo que has contado, todo lo que has compartido. Ojalá te escuche alguien del mundillo del fútbol. Y ojalá sirva, y además, como bien has dicho, todo lo que ocurre ahora, que si condenas, que si, bueno, un poco de todo, ¿no? Que están ahí en la élite, que quizás se creen intocables, el dinero, el estatus, la fama... Claro, es que... Eso mal gestionado, eso sí que es una bomba de relojería, mira. Eso es muy complicado. Esto claro, sí que es una bomba. Es que son pequeños detalles. Yo me acuerdo ser futbolista, vas a hacer la compra en un supermercado y te regalan la compra, vas a la charcutería, o sea, contra más tienes, más te dan. Encima, que sí, claro. Sí, pero claro, luego en esos... Es que el camino es muy solitario, el camino del futbolista es extremadamente solitario. Y luego es que hay muy pocos futbolistas que lleguen a permitirse el lujo de conectar entre ellos, porque se llegan a medio tocar esas burbujas, pero nunca llegas a conectar, porque todo el mundo está ocultando cosas. En el fútbol todo el mundo oculta cosas. Fíjate. ¿Vale? Y eso es... Por eso te digo que una de las primeras cosas que me enseñó este deporte fue a mentir, a no descubrir mis cartas. Eso fue también uno de los consejos que me dieron cuando empecé, que no entendí en el momento, pero que ahora se lo digo también a los chicos. Dividir vuestra personalidad en el campo con lo que sois fuera, ¿vale? No podéis comportaros en el campo igual que fuera, porque es que luego todo al final siempre nos llega el ticket. Todo lo que escondemos y todo lo que ocultamos al final siempre nos rebota en la cara. Pasa factura. Hombre. Oye, y esto de... Claro, hablamos sobre todo del fútbol de élite, ¿no? Uh-huh. Estrellas del fútbol, etcétera, en mayor o menor medida. Viven en una burbuja propia, crean un personaje en torno a ellos, ¿no? ¿Cómo afecta a nivel de vestuario? Porque en el vestuario, tú que has conocido más de uno de la selección, de Juventus, de equipazos, de equipos más humildes... Porque esto tiene que ser todo un mundo. Es decir... increíble lo que la gente no sabe. La gente submundo dentro del mundo. Pone en un pedestal a los futbolistas. Y por desgracia son chicos, como lo fui yo en su momento, son chicos con cero inteligencia emocional. Normalmente, luego hay casos y casos, pero hablo de la gran mayoría. Y como no la trabajan, no tienen oportunidad
Claro, de que les doten de esas herramientas que digo para trabajar. Y eso que el fútbol tiene algo muy bueno, que es una máquina de madurez muy rápida para los chicos, porque te ponen en situaciones que te obligan a madurar. Yo, por ejemplo, me acuerdo de los primeros años cuando volví a España y volví a estar con mis amigos, y en las propias conversaciones me notaba bastante lejano en cuanto a ellos, pues al final eran chicos que no habían salido todavía del barrio, yo ya tenía experiencias por media Europa, había estado por allí, y digo, wow, y esto solamente lo hace el fútbol, lo hace que te aísles, no lo sé. Sí que es verdad que te obliga a madurar, pero esa madurez no siempre va ligada a un trabajo de desarrollo personal. Hay muchos chicos que, es que tampoco puedo decir muchas cosas, tampoco quiero, pero lo que yo he visto la gran mayoría son niños grandes. Son niños grandes que tienen la fortuna de que tienen dinero para hacer absolutamente lo que quieran, y con eso pueden tapar todos los problemas con los que convivimos la gente normal. Es gente muy inmadura, gente con muy poca responsabilidad afectiva, gente muy egoísta. Como os ha dicho toda la vida, a nivel de talonario, a nivel de cochazo, a nivel de casaza, de mujeres, de tal. Eso no es madurez. Por eso creo que hay un dato que más del 70% de los futbolistas, cuando se retiran, acaban en bancarrota. Significativo también. Pero claro, porque no han sabido gestionar la fortuna que han podido ganar, no la han administrado, porque... Siempre existen estos dos factores, pero yo siempre achaco a primero hay que mirarse para adentro. Al final es lo que te digo, yo me estoy dando cuenta ahora y tengo la fortuna de, creo que estoy despertando en ese sentido, de despersonalizarme de ese Héctor futbolista para abrirle paso a lo que esté por venir. Pero hay gente que se queda atrapada en ese personaje de fui futbolista hace 15 años. Y aquí me quedo. Y aquí sigo. En mi propio personaje. ¿Te llegó a ti a obnubilar, por así decirlo, la ganancia económica? Sí, corrompe. Corrompe. A edades, bueno, corrompe a mayores, a críos ni te cuento. Yo lo que hacía era comprar la amistad de mis amigos. Yo les compraba. Yo llegaba un jueves, ellos tenían que estudiar, tenían instituto, tenían cosas, no te preocupes, que os pago yo todo. Pero estar conmigo, por favor, que me siento muy solo. No os lo voy a decir que me siento solo, pero os voy a comprar para que me hagáis compañía. Y viajes y sitios donde yo he ido siempre con gente porque no quería estar conmigo mismo. Huías de ti. Total. Y comprabas de alguna forma la compañía, ¿no? Bueno, quizás con mis más propios que amigos, además, con mis amigos de la infancia. Que ya tenían amistad contigo. Ya tenían amistad. Pero eso te iba a matizar. Más que la compañía o más que la amistad, el reconocimiento quizás comprabas, ¿no? Mayor reconocimiento a tu persona todavía. Duro. Pero... ¿Cómo lo cuentas, Héctor? Gracias, Mapi. Yo ya te he dicho que súper agradecido. Fíjate que casi hace un ratillo te estaba ya casi despidiendo, ¿no? Es como mi pregunta final estándar. ¿Qué le dirías a tu Héctor de 16, 18 años de edad? Y esto daría, Héctor, para continuar y continuar. Yo me quedo asombrada prácticamente con cada frase que te oigo decir. Vaya. Ahora, por ejemplo, con la de los amigos, con la de la obnubilación, por el nivelazo económico que te tuvo que tocar en aquella época, por el reconocer, compraba afecto o compañía o consideración con mi dinero. Qué testimonio de vida, Héctor, qué testimonio. Ojalá mucha audiencia, cualquier tipo de persona, pero también audiencia del mundillo del fútbol, te estén escuchando. Ojalá. Ojalá. Porque merece muchísimo la pena oírte. Y qué suerte tienen los chicos que entrenan. Pupilos de ahora. Chicas tienes también, ¿no? También. ¿Alguna niña, alguna chica Antes joven? de empezar a entrenar con chicas, Es más frecuente ahora, yo creo. Sí, o sea, he entrenado un equipo de chicas durante 2 años. También para aprender cómo gestionar. Al final
es el mismo deporte y yo entiendo a los chicos no como chicos y chicas, sino como futbolistas, pero sí que es verdad que a la hora de la gestión de equipo y más con chicas menores de edad, pues quería aprender y quería formarme. Al final todas las cosas que hago son para ir mejorándome a mí, para poder ofrecer más cosas a mis jugadores. Me imagino que igual más de una vez tiene la sensación de ayudo a estos jugadores, ¿no? Futbolistas, y me estoy ayudando a mí mismo porque... Es lo que te digo que le decía a los papás. Qué bonito. Digo, al final os estoy engañando porque me pagáis para entrenarme a mí. Para seguir reconstruyéndome, total, ¿no? Total, sí. Buena sintonía con los padres en general. Sí, trato de mantener un poco de distancia. Jugador... Quizás necesaria. Jugador, papás. Trato de... Sobre todo de... es que lo de los papás es lo más complicado. Tiene que Tratar ser muy con difícil. papás es lo más complicado. Y ahora me estoy dando cuenta, por ejemplo, que estoy teniendo mucho tirón, y esto es curioso porque para que veas un poco en el punto en el que estábamos hablando de ansiedades y problemas de salud mental y tal, estoy encontrando un filón entre aquellos jugadores del Real Zaragoza que ahora mismo no están jugando de titulares. Todos esos papás... Ya se están volviendo locos porque el chico un año no está jugando. Pero eran antiguos jugadores. No, son jugadores del Real Zaragoza, sí, pero que no están contando con los minutos que creen los chicos que merecen. Y automáticamente eso se transforma en ansiedad. Automáticamente eso se transforma en mi chico el año pasado era Messi y este año no sé qué le pasa, quizás, bla, bla, bla. Bueno, hay chicos que son mejores y chicos que son peores. Pero ya está ahí el nivel de exigencia. Ya está ahí. Hablo de chicos de 9, 10, 11, 12 años. Tan pequeñito todavía. Yo les digo, o sea, habéis tenido suerte de que habéis venido a parar conmigo, pero esa necesidad de arreglar las cosas inmediatamente puede llevaros a encontrar a personas, que es muy frecuente en el mundo del fútbol, que solamente quieran aprovecharse de vosotros. Claro, y que únicamente enfoca en la parte del rendimiento. Claro. Ah, no, pues vamos a volver a hacerle un Messi a tu chavalico de 8 años. Sí. ¿Y la parte emocional? ¿Y la parte de frustración? Luego los padres se quedan sorprendidos porque venían pensando que iban a ser entrenos súper duros para que el chico en un mes iba a estar así y resulta que el chico viene porque habla conmigo y sale de allí contento y sale tranquilo. Y los padres no lo entienden, ¿sabes? Es como, ¿cómo puedes hacer que el chico mejore en el campo sin tocar el balón? Si tú me estás vendiendo que le haces mejor con balón, es que no está en los pies. La mejora técnica es cognitiva. Muy difícil tu trabajo ahí. ¿Te acaban entendiendo la mayoría? Sí. Vale, menos mal. ¿Los papás o los niños? Los papás. Los papás... el que no me quiere entender tampoco hago porque me entienda muy bien. Como que me entienda el chico tengo suficiente. Vale, pero permanecen ahí. Sí, porque al final... lo que le diga el niño al papá, eso va a misa. Si el niño le dice que está contento, el papá va a estar contento. Menos mal, porque no hace falta un Héctor, ¿eh? Aquí, en el fútbol. Hace falta muchos Héctor. Uno por equipo. Pero, como mínimo. Pero en equipo, en equipillo de cualquier localidad, local, vamos, muchos Héctor hacen falta. Y una última cuestión, que antes creo que la hemos mencionado de pasada, pero es tan importante. Los niños, siento decirlo así, pero carne de banquillo. Uh-huh. Ahí trabajarás mucho, Héctor, porque cómo sufren. Yo he conocido algún caso, ¿eh? He visto de hijos de amigas, de... El banquillo el es... pobre niño que ve que su entrenador nunca lo saca él. En el partido de fútbol del cole, del equipo a la salida del cole, la extraescolar. El banquillo, digamos, que es el trampolín al foso. Claro. El trampolín, el banquillo... solamente te abre dos opciones y una es muy complicada para niños de 12, 13, 14, 15, 16 años. Un camino de introspección te lleva a pensar, ok, ¿en qué puedo estar fallando? ¿Qué podría hacer mejor? Y la otra simplemente te lleva a pensar que no vales, que no vales, que no vales y que no vales. Yo a los chicos se lo digo, es una pregunta muy fácil. Imagínate, tú sales hoy de suplente, pero el partido siguiente quieres ser titular. Solamente ya te dice el entrenador que solamente vas a jugar los últimos 20 minutos. En tu mano está que esos 20 minutos sirvan para que el partido siguiente te dé la posibilidad de ser titular, o esos 20 minutos van a conseguir que no es que no juegues de titular el siguiente partido, sino es que probablemente no vuelvas a jugar de titular más.
este tipo de preguntas tan crudas que son para mayores, yo intento hablarlo ya con los niños. Yo sé que todavía no me entienden, pero con que se queden con la pregunta y el día de mañana se la puedan hacer ellos a ellos mismos, mi trabajo habrá merecido la pena. Mi manera de trabajar con los chicos, y esto es algo que siempre digo a los padres, yo estaría encantado de que solamente vinieseis 4 entrenos conmigo y que luego con las herramientas que te voy a dar yo seas capaz de autogestionarte, porque eso es lo que me hubiese gustado que pasase conmigo. Yo no quiero, al final, económicamente sí que quiero entrenar con un chico 2 años seguidos, pero yo como entrenador, que un chico después de 4 clases me diga, Héctor, estoy preparado. Claro. Es tu objetivo, claro, realmente. Y lo que dices, igual la anterior pregunta que planteas, a lo mejor no entienden todavía del todo, pero ya está planteada ahí por ti. Ya estás empezando a sembrar el camino, evitando la frustración, sensación de fracaso, esa figura triste, ¿no? Del niño mirando ahí, ¿no? Todo el partido y nunca el elegido y qué mal lo pasan. Pues bueno, enhorabuena por esta labor, enhorabuena por tu reconstrucción, casi renacimiento vital. Vamos a mandar aquí un saludo a Javier Tamparillas, psicólogo, al cual hemos mencionado varias veces. Un abrazo, Javier. Un abrazo, Javier. Gracias infinitas, Héctor. Ha sido un verdadero placer, un lujo escucharte. Fenomenal contenido, fenomenal enseñanza vital que transmites con tus palabras. Jolín. Buen viaje de vuelta. ¿Vuelves a Zaragoza ahora? Mañana te esperan tus pupilos. Mañana me esperan mis casi 1000 kilómetros que voy a hacer ahora. Es verdad, perdona. Y vuelvo a entrenar en septiembre. Ya hasta el septiembre. Hasta septiembre cierro la ventana, vacaciones. Al final es lo que les enseño a los chicos, que hay que desconectar, y si yo no predico con el ejemplo, mal. Tenía preparado un campus, es lo que te digo. Yo creo que la clave de mi trabajo va a estar en poder identificar esas señales de avaricia y de querer más dinero y de querer más niños y de querer en mantenerme en la línea en la que estoy trabajando. Yo no pretendo hacerme multimillonario con esto. Yo ahora, tal y como estoy, me quedaría así para siempre, Mapi. Tengo mis fines de semana libres. Eso ya lo dice todo. Y tengo mi mes y medio de vacaciones. Yo, tal y como estoy ahora, me quedaría. Entonces, mi trabajo va a ser... porque llegarán estas tentaciones y sé que el año que viene llegarán y vendrán patrocinadores y vendrá gente que se quiera unir al proyecto, en mantenerlo real, que es lo que me ha hecho llegar a tener más de 80 chicos en este año. Empecé con 0 años y he terminado el año ayudando a 80 chicos diferentes, chicos y chicas. Que ya son. Oye, si te aparece algún patrocinador, tráelo también aquí al podcast. Yo me lo quito y te lo mando para ti. Encantada de que ya esto se patrocine. Pues sí, que te lo mereces. Que merece la pena. Pues sí, la verdad agradecidísima a una audiencia fiel cada vez mayor y a tener aquí personas a las que tengo el honor de conocer gracias al podcast. Pues así sí, que la labor es chulísima. Me encanta venir a estos sitios, porque es que estos trabajos también son, ya te digo, no solamente expones una historia que otras personas se pueden sentir identificados, sino que la propia persona que lo cuenta, por lo menos en mi caso particular, es una limpieza de reconstruir hechos, viéndolos desde otro punto de vista. Porque claro, es lo que te decía, yo ahora vengo de hacer una entrevista hace 1 año. Yo no las puedo ver, mis entrevistas, porque me da vergüenza. Esta sí. Menos mal, yo quiero que la veas. Pero por lo que te digo, disfrutes. Porque ya me la he tomado desde otro plano. Vale. Ya no quiero ¿Te has sentido impresionar. Cómodo? Sí, mucho. ¿No te queda nada en el tintero? No. Vale. Bueno, igual luego cuando vuelva del camino tendré muchas cosas que contar. A mí misma me ocurre. Se me ha olvidado tal, quería haberle preguntado, Bueno, da igual, cosas que ocurren. Ha sido una amplia entrevista y una vez más, gracias. Gracias de corazón. ¿Y Martí? ¿Dónde te pueden encontrar en Instagram? Yo te empecé a seguir hace poco en tu página. Elástica Food Academy. Vale. O si no, por la mía personal es Sector Otín. Vale, y si no, pues la de la escuela. Perfecto. Lo añadiré en la descripción del capítulo para quien quiera
jugadores, jugadoras, padres, aficionados, cualquier tipo de persona, te puedan seguir ahí en tu red social, en Instagram, ¿no? Bueno, tengo de todo, Instagram, TikTok, ahora mismo hay que tener de todo. Mira, yo en el podcast no lo subo a TikTok, tengo una asignatura pendiente. Pues esos trocitos en TikTok muy importante cogen también. Mucha viralidad sí, ¿no? también, ¿eh? Me lo recomiendan, me tendré que poner a ello, porque aquí mi equipo soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mapi. Muchas gracias.